Soy docente de esta universidad en cultura contemporánea y docente de la UBA en semiología y en la Universidad de La Matanza en cultura popular. No cobro ningún plan y es más, no tengo asignación por hijo porque no tengo hijos, así que lo hago por mérito propio y por voluntad propia. Esta clase va a ser sobre neoliberalismo, teoría neoliberal y su práctica en la política y la economía argentina y sus consecuencias. Hablar de neoliberalismo en general tiene que ver con una idea que ya tenemos conocida, de tantos debates, una palabra tan usada. Podemos verla como una pura negatividad, digamos, asociamos neoliberalismo a situaciones malas en términos económicos, conflictos, crisis de 2001 o el gobierno militar y la política Martínez de Oz. Pero tal vez deberíamos pensar más cómo que se constituye el neoliberalismo como teoría, en qué momento histórico y cómo sus conceptos construyeron una hegemonía que dieron como consecuencia ideologemas, es decir, conceptos que se trasladaron al discurso social como sentido común. Es decir, conceptos que forman parte ya de cualquier discurso político, no solo de los discursos liberales, neoliberales, de derecha, centro-derecha, sino que forman parte de discursos que se consideran a sí mismos progresistas. El neoliberalismo tiene su naciente como consecuencia de la hiperinflación en la República de Weimar, en los tardíos años 20. Recuerden que la República de Weimar cae bajo la hiperinflación y trae como consecuencia el gobierno de Hitler en las elecciones de 1932, que lo consagran canciller alemán. La respuesta a esta hiperinflación estuvo dada por académicos que se les dio el nombre de Escuela de Austria, sobre todo von Mises y von Hayek, que planteaban frente a la hiperinflación que era justamente el crecimiento de la moneda sin respaldo por parte de un gobierno lo que provocaba este proceso económico y finalmente el desorden en los precios y el proceso hiperinflacionario como peor enemigo de todo proceso económico y también proceso político. El neoliberalismo va a tener como puntos centrales. El primero es libertad de mercado, es el más importante. La libertad de mercado es que en el mercado, en el libre juego de ofertas y demandas, se constituye tanto los precios como los salarios. Y es esta libertad la que permite que haya crecimiento económico, porque las personas pueden proveer bienes, promover productos, ofrecerse para el trabajo, y justamente la relación de oferta y demanda va a ir lentamente balanceando los precios. De manera muy sencilla es esto: si yo tengo una verdulería y vendo naranjas a 15 pesos y a la otra vuelta hay una verdulería que vende naranjas a 10, voy a ir viendo que tengo menos clientes, entonces bajaré el precio, mientras que el que vende naranjas a 10 va a ver que tiene muchos clientes, entonces va a subir el precio porque tiene la posibilidad de vender a mejor precio sus productos. Esta idea del neoliberalismo se basa en las teorías, por supuesto, de Adam Smith, que también creía que en el juego de oferta y demanda había, a través de una mano invisible, consecuencias positivas para toda la sociedad. Adam Smith y cualquier liberal y cualquier neoliberal va a plantear que las personas somos egoístas, que lo que queremos es nuestro bien. Y a partir de esa idea de egoísmo básico que todas las personas tenemos, se construye el sistema económico. Esta idea es la que tiende a plantear a la economía como si fuera una ciencia exacta, como si fueran leyes estables, constantes y comprobables. Una es la de oferta y demanda. Pero esta es una gran trampa, porque detrás de esta idea de presentar la economía como si fuera una ciencia natural, como si fuera una física o una química, se esconde una construcción ideológica de la vida social. Porque
si en la sociedad lo que importa es la oferta y la demanda, lo que queda por fuera, lo que queda como subsumido en estas relaciones económicas es el lugar de la política, el lugar del debate de cómo construir la sociedad, porque eso no haría falta. Alcanza con que las personas, sean consumidores, sean proveedores, vayan compitiendo para que la propia sociedad crezca, se organice y finalmente logre mejor calidad de vida. Entonces ahí tenemos que ver el rol del Estado en el pensamiento neoliberal. El Estado, para los neoliberales, solo tiene que cumplir una función, que es la de ser árbitro entre los distintos sectores que compiten en la vida económica. Y de ningún modo tiene que participar en la economía, de ninguna forma, ni a través de subsidios, ni a través de empresas públicas, ni a través de jubilaciones, pensiones, nada de eso le corresponde al Estado. Todo se debe resolver en el campo privado. Y lo mismo respecto de la moneda. En el punto extremo para un neoliberal, ni siquiera el Estado debe proveer la moneda. La moneda la debe crear el mismo poder económico privado, porque la moneda tendrá valor en tanto los propios ciudadanos le den valor. Entonces, ¿cómo es que en el mercado las personas decidimos qué comprar y qué no? Este es el punto tal vez central del neoliberalismo. Para los neoliberales, el momento de decisión de que compremos algo es absolutamente subjetivo. El valor económico es subjetivo. No hay cosas más importantes o menos importantes previa a la propia decisión de la persona. Y eso es lo que da valor. No tiene que ver, como pensaría Marx, en el valor trabajo. La idea de que el valor se constituye a partir de la relación entre trabajo y valor de la materia prima, sino que tiene que ver con un hecho subjetivo, que es la decisión que las personas tienen al decidir comprar algo, en vez de no comprar otra cosa. Y esa decisión es la que guía las propias producciones. Por ejemplo, si yo soy un fabricante de zapatillas y veo que las personas deciden comprar zapatillas rojas, bueno, crearé zapatillas rojas porque es lo que la gente está queriendo. Esta posición se enfrenta a la posición socialista. Dije que hace un momento que la escuela de Austria, von Hayek, von Mises, comienza su producción importante alrededor de la década del 20 como respuesta a la hiperinflación. Pero también recuerden que en 1917 había triunfado la Revolución Rusa. Entonces acá tenemos el primer experimento de socialismo real. Y frente a ese socialismo real, a la economía planificada, es que van a presentar esta idea de un Estado que no debe participar en la economía y que por supuesto no debe planificar la economía. Y porque no hay forma de que un grupo de personas, por más formación que tengan, decidan lo que las poblaciones quieren. Esta idea es muy fuerte. Ahora bien, estoy mostrando lo que el neoliberalismo es. Hasta ahí, este discurso lo pueden encontrar en cualquier economista que circula por los medios, que habitualmente son de corriente neoliberal. La idea de que la libertad de mercado es lo que provee el crecimiento, de no dar aranceles de ningún modo, de que puedan entrar productos y que se pueda exportar sin que, por ejemplo, el grano tenga impuestos, las famosas retenciones, porque creen que en el puro intercambio alcanza para el crecimiento económico y que el Estado, al poner retenciones o al poner impuestos, impide que las personas inviertan. Han escuchado muy habitualmente que la palabra inversión siempre se remite como toda inversión implica crecimiento económico. Como si la inversión se tendría que dar bajo condiciones de retracción del Estado y no presión legal. Lo que dejan de lado siempre los neoliberales es la noción de ideología que constituye este pensamiento. Por eso lo presentan como si fuera una ciencia natural, una ciencia matemática, una ciencia que siempre demuestra sus resultados. Lo que no dicen los neoliberales es esto. Yo di el ejemplo de la persona el verdulero que vende naranjas a 15 y el que vende a 10, y que lentamente se va a ir balanceando los precios. Lo que no dicen es cuánto va a tardar.
Y ahí tenemos un problema. Yo estaría de acuerdo en pensar, bueno, si hay una inversión, va a haber crecimiento del trabajo, las personas van a acceder a salarios, se va a activar la economía. Lo que no se dice es cuánto se va a tardar. Lo que tampoco se plantea es que si hay siempre un crecimiento del empleo, naturalmente los salarios van a subir. ¿Hasta qué punto? ¿Cómo se daría esa presión sobre el salario? Ahí es donde cualquier neoliberal te dirá, es necesario que tengamos una zona de la población que no tenga empleo o que esté yendo de un trabajo hacia otro para que los salarios puedan balancearse. Ahora, ¿qué distancia hay entre teoría y práctica? Bueno, vamos a ver qué pasó en Argentina por lo pronto. Las primeras noticias del neoliberalismo en Argentina, estrictamente, la tenemos en 1955, con el informe Prebisch. El informe Prebisch fue un informe que hizo el economista Prebisch, que había sido director del Banco Central en Argentina en la década del 30, desde su fundación, frente a la caída del gobierno de Juan Perón. Es un informe que que va sumado a la memoria del Banco Central de la República Argentina, que se le hace al presidente, al dictador Aramburu. En ese informe, lo que plantea Prebisch es que el título es Moneda sana o inflación indetenible. Y todo el informe es cómo realizar un programa económico que detenga el proceso inflacionario que había tenido Argentina, sobre todo en los años 54-55. Lo que en ese informe no se plantea, y que es criticado por Jauretche en un libro que saca en 1956, que se llama El Plan Prebisch o el retorno al coloniaje, es que Argentina había tenido una crisis en 1952 y que lentamente había salido de esa crisis durante los años 53, 54 y 55. Por lo tanto, si hay crecimiento económico, necesariamente lo que tenemos es crecimiento inflacionario. ¿Por qué? Porque al haber mayor consumo, suben los precios. Entonces, se da un proceso de inflación. Es ese proceso de inflación que señala Prebisch. Entonces, la forma de detener el proceso inflacionario está dado por lo que se llama congelamiento económico, es decir, detener las actividades económicas. En el plan Prebisch, la forma de que eso suceda es concentración del capital a través del desarrollo agropecuario. Algo que es lo mismo más o menos de lo que se puede plantear hoy. Es decir, detener el desarrollo industrial para pasar a un desarrollo estrictamente agropecuario. Algo así como el motor de la Argentina siempre van a ser la soja, los granos, el trigo, la cebada. El juego que hace Prebisch en ese informe es desvirtuar los números, para decirlo de una manera muy sencilla. Se plantea una crisis de energía, pero la crisis de energía se da siempre cuando de nuevo hay crecimiento económico. Algo mismo que se plantea hoy. Tenemos una crisis de energía, pero esa crisis se dio porque Argentina creció y no hubo inversión de las empresas de energía, por ejemplo las eléctricas. Ahí lo que tenemos es que el argumento es que no invierto porque se congelaron lo que tenemos nosotros, no se han congelado las tarifas o están subsidiadas, por lo tanto no tengo la ganancia suficiente. Pero no se plantea cuál fue la ganancia durante los 10 años del gobierno de Menem y de la Alianza. Tampoco se plantea es que si se hace una inversión, recién ahí se puede pedir el crecimiento de la tarifa. La idea es siempre la misma en los países periféricos, y es que se debe crecer la tarifa para que yo invierta. La inversión, el problema que tiene la inversión en nuestros países es que resulta una forma de extorsión de los capitalistas. Yo voy a invertir siempre que me den todas las condiciones para que mi inversión dé ganancia. Con lo cual hay una especie de juego socialista que ellos detestarían, en tanto que en el capitalismo el inversor toma riesgos. Alguien invierte bajo riesgo, nadie te asegura la ganancia. Podés ganar, podés perder. Pero la inversión en los países del tercer mundo siempre es a condición que se gane, si no la inversión no es hecha, y a condición de que yo pueda retirar mis ganancias cuando quiera y en la moneda que quiera. Aquí
volvemos sobre este tema del informe Prebisch, porque en realidad yo iba a comenzar por una anécdota antes de llegar a este punto. Y la anécdota es que este dato me lo dio Domingo Cavallo. Yo tuve una entrevista con él durante diciembre del año pasado, y hablando sobre la cuestión de la moneda, me planteó que la noción de que cuando yo le planteaba que Prebisch era desarrollista y que había posibilidad de que se pueda hacer políticas de desarrollo a partir de economías tradicionalmente capitalistas, él me dijo que en el informe del 55, Prebisch hablaba justamente de esto que planteaba, moneda sana. Ahí tenemos que también detenernos en la idea, en la metáfora de lo sano y lo enfermo, que es muy habitual. Siempre la moneda sana frente a la enfermedad de una economía que subsidia o una economía que está influida por el Estado. Lo que no me había dicho Cavallo es que en ese informe del 55 de Prebisch, él habla de convertibilidad. Siempre pensamos cuando aparece la palabra convertibilidad en Cavallo y el plan de convertibilidad del 90. Pero en el informe de Prebisch de 1955 ustedes van a encontrar que Prebisch propone la convertibilidad de la moneda. Y lo está hablando en relación con la libra y con el dólar. Es decir, que haya una convertibilidad directa de nuestra moneda respecto de las monedas centrales. De modo que en realidad la idea de Cavallo no era tan nueva como él la planteaba, sino que ya estaba en los economistas liberales, por lo menos desde el año 55. Aunque también ya estuvo en el plan de Pellegrini de la caja de conversión, que fue como habíamos salido de la crisis de finales del siglo XIX. El segundo momento que voy a tomar es muy cercano. Ahí estamos en el 55, el plan Prebisch no llegó a desarrollarse, sino que el gobierno de Aramburu va a durar poco, van a durar 3 años. En el 58 el presidente Frondizi, con Alzogaray de ministro, va a dar el primer plan antiinflacionario. Ese plan antiinflacionario que llevó adelante el ministro Alzogaray tenía como premisa esta idea de libertad cambiaria. Lo hizo, la moneda se estabilizó, y fue acompañado también por privatizaciones. En la primera privatización la tenemos en esos años, y es la de los colectivos de la Ciudad de Buenos Aires. Pero hasta ahí se llegó. El problema que tuvo ese plan económico es que había desempleo y no había crecimiento de salarios. El modo en que la moneda se había estabilizado es algo que ahora conocemos bastante, que es, y tal vez el motivo por el cual yo estoy acá, y es que se congelan los salarios. Entonces, si los salarios no crecen, es más sencillo mantener la moneda estable respecto de las monedas centrales en el juego de intercambio. Los motivos que llevaron al gobierno, a la caída del gobierno de Frondizi fueron básicamente 2. Levantamiento de la clase trabajadora, sobre todo en la toma del frigorífico Lisandro de la Torre, y la presión de los militares sobre la política exterior del gobierno de Frondizi, que quería retomar relaciones con Cuba y relaciones con Latinoamérica. El tercer momento que vamos a tomar es el de 1976, que fue Martínez de Hoz. Acá lo que tenemos fue una política de tablita cambiaria, que era básicamente lo que hacía Martínez de Hoz, era que la moneda se iba modificando a medida que se daba intercambio comercial. Y esa tablita estaba regulada. Entonces vos podías calcular cuánto iba a valer el dólar en 3 meses, en 4 meses, en 6 meses. Era una forma de convertibilidad de alguna manera, pero con un seguimiento inflacionario. Y lo que sí tenemos es apertura comercial. Se abren los mercados e ingresa por primera vez en Argentina una gran cantidad de productos extranjeros. Esta entrada de productos que supuestamente en el imaginario neoliberal iba a proveer al juego del mercado, es decir, nuestros productos iban a competir con los productos que iban a llegar de afuera, no produjo eso, sino lo que produjo fue cierre de las fábricas que producían en Argentina. Y tal vez el proceso más grande de desindustrialización que tuvo nuestro país. Podríamos decir que en el 76 se desarticula la economía y el estado de bienestar que se había desarrollado durante el gobierno de Juan Perón. El 76
el 55 y también el 58 ya nos hacen, podríamos hablar del 66 y el gobierno de Krieger-Bacena, el ministerio de Krieger-Bacena durante el gobierno de Onganía, es que relacionamos estos momentos de apertura económica o estos momentos en donde se desarrolla la política neoliberal con golpes de Estado y con estados de shock. Cuando la sociedad no tiene elementos para dar una respuesta ideológica y política a los procesos económicos y de poder político que se establecen. En el caso del 55, lo que hubo fue una represión a toda ideología peronista, fusilamientos de León Suárez, bueno, la Operación Masacre que de Rodolfo Walsh, ¿saben? Los fusilamientos del general Valle en la cárcel de Las Heras, represión sobre los sindicatos, prohibición de partidos políticos. En el 58 fue un gobierno totalmente limitado por el poder militar. Y en el 76, ya sabemos, la política de represión y desaparición de personas. Es en esos contextos en donde en el caso argentino se llevó adelante políticas neoliberales. Ahora, cuando pensamos en el plan de convertibilidad de Cavallo, que es mucho más cercano y todos nosotros tenemos referencia, lo que tenemos enfrente no fue un gobierno militar ni una represión. Lo que tenemos fue un proceso hiperinflacionario. El golpe de Estado que se le hace a Alfonsín, un golpe de Estado económico, llevó la inflación a 3.000% anual. Calculen, nosotros tenemos este año una inflación de 25%. Calculen lo que puede ser 3.000. Es decir, durante los últimos meses del gobierno de Alfonsín, el informe sobre el valor del dólar se daba cada 15 minutos. La transformación, los cambios de precios se hacían constantemente. El valor de un producto a la mañana cambiaba respecto de la noche. Hubo, por supuesto, acopio de productos, hubo desabastecimiento y seguido de eso una gran desocupación. En ese contexto hiperinflacionario es que asume el poder Carlos Menem. Va a entregar la economía a Bungeibor, una multinacional, para tratar de estabilizar la economía. Eso no se logra. Hay un nuevo brote inflacionario en el 90, que se llegó a 300%, y en realidad fue 2,95, pero bueno, 300%. Y en el 91 nos encontramos con el plan de convertibilidad. El plan de convertibilidad, ustedes saben, era fijar la moneda 1 a 1. Ese elemento es antiliberal. Un liberal diría, no, la moneda debe fluctuar. Pero como no había forma de detener el proceso inflacionario, fijar la moneda daba certeza. Seguido a eso, o previo, había habido un proceso de privatizaciones. Eso no fue un invento argentino. En realidad las privatizaciones ya fueron realizadas por Margaret Thatcher durante los años 80. Yo hoy me iba a venir con una vieja remera de The Clash para simbolizar la respuesta cultural que habían tenido los ingleses contra el proceso de Thatcher, que en realidad fue, entre otras cosas, privatizar los medios públicos, las empresas públicas británicas. En el caso argentino, ya sabemos, pasó con YPF, se privatizó YPF, ferrocarriles, se privatizó las empresas de electricidad, de agua, bueno, se privatizaron las jubilaciones. Bueno, la privatización del Estado implicaba una gran entrada de capital. Esa entrada de capital permitió estabilizar la moneda. Y esa estabilización de moneda hizo que el plan de convertibilidad funcionara casi 10 años. Lo que nunca se tuvo en cuenta es que la moneda argentina se inflacionaba igualmente. Es decir, no fue una inflación cero. Tuvimos inflación más alta que la americana. Y cuando el gobierno de De la Rúa llega con la idea de que va a mantener la estabilidad, porque era un sueño argentino. No se veía el grado de desocupación que se tenía y que de hecho la desocupación permitía en parte mantener la convertibilidad. Cuando Machinea hace el famoso megacanje que logra, bueno, o por lo menos plantea el megacanje, que fue una consolidación de la deuda, es que De la Rúa lo echa.
Y ahí va a entrar López Murphy, que lo primero que hace es anunciar una baja del presupuesto educativo. Cuando las economías neoliberales no logran estabilizar en los países del tercer mundo, la que paga es la educación. Paga la educación y paga la salud pública, porque nuestros presupuestos, los presupuestos universitarios, son muy fáciles de esconder. ¿Cómo la población se entera que el presupuesto universitario se ha detenido o se ha reducido? El efecto además es tardío. ¿Cuándo comienza a haber daño en la universidad? Al año y medio. Entonces, es muy sencillo atacar la educación. Pero cuando López Murphy lo anuncia, lo hace en un discurso público, y eso implicó una gran conmoción dentro de la alianza, que hizo que, por ejemplo, renunciara a su ministro de Interior. Finalmente, sabemos cómo concluyó esa historia. En diciembre del 2001, y con 30 muertos, de la Rúa renuncia. Lo que quiero plantear en este recorrido es que hay una fuerte contradicción entre la teoría neoliberal y la práctica neoliberal. Y la primera es que la teoría neoliberal reconoce o plantea que en el intercambio libre en el mercado se produce naturalmente el crecimiento económico. Eso en los casos latinoamericanos no se ha comprobado, no ha sucedido así. No podemos afirmar que alcanza con liberar el mercado, alcanza con que haya inversiones para que haya crecimiento económico, porque lo que está escondiendo es la ideología, está escondiendo que el Estado participa y está escondiendo lo más importante, que nunca decidimos libremente. Cuando nosotros compramos algo, compramos bajo la presión del discurso social. Las cosas nos gustan, no por un hecho libre, las cosas nos gustan porque nos hacen gustar cosas. ¿Por qué elegimos un teléfono por otro? ¿Realmente lo elegimos libremente? ¿O lo elegimos porque nos han dicho que un teléfono es mejor? ¿O nos han dicho que es más elegante tener un teléfono? Entonces esa libertad está fuertemente condicionada por la ideología dominante. Ahí es donde deciden los medios masivos de comunicación, donde deciden los sistemas de propaganda, y donde deciden también el discurso de lo que Gramsci diría los principales intelectuales orgánicos del sistema capitalista, que son los economistas. Encontramos en estos periodos una fuerte presencia de economistas planteando lo que hay que hacer y cómo solucionarlo. Y siempre la solución es muy sencilla, alcanza con liberar el mercado para que todo pase. Porque nosotros, que somos un poco tontos, no nos damos cuenta que somos manejados por nuestros líderes políticos. Porque recuerden que para los neoliberales es más importante la economía que la política. La economía debe regir la política, porque alcanza con que el gobierno solo sea un árbitro que controle, que nadie sea hegemónico en ese mercado. Siempre tiene que haber competencia y nada más. Es una sociedad en donde, por supuesto, no hay clase popular, una sociedad donde no hay demandas, una sociedad donde no hay reclamos. El mercado solucionaría todo. En este momento político nos encontramos de nuevo frente a esta situación. Nuevamente nos plantean que el mercado puede solucionar todo. En realidad, somos nosotros quienes, activando ideológicamente, comprendiendo la realidad social y política, podemos dar reglas a esos juegos del mercado. No es el mercado el que los rige a nosotros, sino nosotros los que regimos al mercado. Y nunca lo hacemos en forma individual, sino que se debe hacer de forma colectiva. Las personas, pensando en términos individuales, en la idea del egoísmo que plantearía Adam Smith y todos los neoliberales, suponemos, se crea el engaño que dije recién, que lo que yo pienso, lo pienso por mí mismo, y no porque estoy influido por los discursos sociales. Entonces es en la comprensión del discurso social que podemos ver qué es lo que está pasando en la sociedad. Bueno, muchas gracias. Bueno, queda abierto el debate a preguntas. Bueno, muchas gracias.